Hola, bienvenidos guías mayores a nuestra sección de los prerequisitos de nuestra tarjeta. Y para comenzar, les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Amante Padre, gracias damos, Señor, porque hasta estos momentos nos das la vida y la salud. Rogamos para que tu misericordia pueda estar con nosotros, pero sobre todo pedimos de una porción de tu Espíritu Santo, para que ahora que tomemos en cuenta la importancia de que nosotros estemos compartiendo nuestra fe, sea el Espíritu quien nos dirija nuestras palabras, nuestras acciones, y esto pueda ser de bendición. Quédate con cada una de las familias también que están dolientes en este momento porque han perdido un ser querido. Señor, pedimos consuelo, y también para los hermanos que están enfermos, pedimos que tú, como médico de médicos, puedas estar con ellos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, hemos de comenzar con nuestra sección que tiene que ver con el desarrollo espiritual. Hemos escogido la sección número 7, hablando acerca de nuestras creencias. Nosotros como adventistas tenemos 28 creencias. Y de esas 28 creencias están divididas en 6 doctrinas. La primera doctrina habla acerca de Dios, y sobre todo empieza con que la palabra de Dios, la Trinidad y quienes componen la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda doctrina habla acerca del hombre, de que Dios nos creó y la naturaleza del hombre. Número 3, la doctrina acerca de la salvación. Estos incluyen el gran conflicto que existe a nuestro alrededor, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación, pero sobre todo el crecimiento en Cristo. Después tenemos la sección número 4, o doctrina 4, que habla de la iglesia. Es de las más extensas porque incluye la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, dones y ministerios espirituales y sobre todo el don de profecía. La doctrina número 5 habla de la vida cristiana que debemos llevar y aplica la ley de Dios, el sábado, nuestra mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y familia. Y por último, la doctrina número 6, que habla de los acontecimientos finales, que hablan del ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, muerte y resurrección que se tendrá en la segunda venida de Cristo, el milenio y el fin del pecado, y sobre todo de nuestra gran esperanza, la nueva tierra. Hemos hecho este breve repaso, ¿verdad?, de cómo está constituido nuestras creencias, pero sobre todo las doctrinas que tenemos nosotros como adventistas. ¿Por qué hemos hecho este repaso? Bueno, porque la sección 7 del desarrollo espiritual, que ustedes pueden encontrar en sus tarjetas, habla precisamente de que nosotros como guías mayores tenemos que crecer, tenemos que conocer nuestras creencias. Nosotros, al ser aspirantes de guías mayores, se espera que todos, y si no todos, el mínimo por ciento está listo ya para ser bautizado, o ya somos bautizados. Y entonces, si somos bautizados, conocemos las creencias y estamos listos para compartirlos, porque eso es lo que finalmente como guías mayores tenemos que hacer, ¿verdad? Hemos de liderar y para eso necesitamos nosotros conocer nuestras creencias. Y entonces la tarea o los prerequisitos son, haciendo uso de medios creativos, presentar 4 de las 28 creencias. Y hemos hecho una selección de creencias. Ustedes pueden ver ahí la creación, la experiencia de la salvación, crecer en Cristo, el remanente y su misión, el bautismo, los dones y ministerios espirituales, el don de profecía, el sábado, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo y la muerte y la resurrección que se dará en la segunda venida de Cristo. Usted ha de escoger 4 de esas y lo va a desarrollar, ¿ok? Con medios creativos. Ahora que tenemos algunos la oportunidad de estar en casa, entonces yo sé que tenemos otras actividades, ¿verdad? No estamos al 100% sin hacer nada, pero sí podemos también sacar un tiempo para que nosotros podamos primero alimentarnos espiritualmente y después compartirlo. Y a través de los medios creativos, ya sea que usted haga un videíto, que usted
Ahorita vamos a hacer otra forma creativa para hacerlo. Yo escogí la experiencia de la salvación y un poquito de crecer en Cristo y de la segunda venida. Y entonces a mí me gustó cuando yo descubrí este librito que muchos le llaman el libro sin palabras. Y para mí me quedó muchísimo más claro de qué se trata, porque a veces nosotros queremos explicar, pero no sabemos cómo. Y entonces me gustó porque este librito habla sin palabras de cómo podemos explicarle a otras personas, sobre todo si somos líderes en aventureros, ¿verdad? Cómo explicarle a los niños esto de la salvación. Entonces, empezaré diciendo que cuando Dios creó todo, en Génesis 1:31, dice que todo era bueno en gran manera, como este color dorado. Todo era hermoso, Dios lo hizo precioso, ¿verdad? La creación en 6 días. Pero tristemente Adán y Eva cometieron pecado. Y entonces eso que era de color dorado se convierte en algo negro, y lo negro es oscuridad, es tristeza. Y entonces, ¿cómo lo encontramos? En Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces esto quedó triste. Pero el versículo sigue diciendo, pero la dádiva de Dios es vida. Y entonces encontramos que de repente hubo una esperanza. ¿Cuál es el color rojo? ¿Por qué el color rojo? Porque representa la sangre de alguien que vino a ponerse en tu lugar para darte esta vida eterna. Y el versículo dice, eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí mismo en Romanos 6:4 encontramos el versículo que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Entonces, si tú quieres experimentar que Dios te limpie con su sangre, entonces tú tienes que bautizarte. Y a través de sepultarse y de bautizarse, tú entonces, el versículo sigue diciendo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos bautizamos, Dios nos da vida nueva, es decir, una hoja blanca para que nosotros podamos escribir nuevamente todo lo que nosotros vamos a hacer. Y saben, en 2 de Pedro 3:18, vamos a 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Cuando tú entonces has bautizado, Dios te da una vida nueva. Entonces el verde significa crecimiento, ¿verdad? Cuando vemos las plantas, las flores, el césped, todo eso es verde porque implica que hay un crecimiento que nosotros tenemos que hacer. Y 2 de Pedro 3:18 nos los dice. Y saben, si nosotros crecemos agarrados de la mano de Jesús, entonces podremos tener otra hoja de color dorado. Y saben que es más dorado que la primera porque Dios dice que va a ser un cielo y una tierra nueva muchísimo mejor que lo que primero había hecho. Y cuando vemos el dorado, que nos recuerda, sin duda nos habla de Apocalipsis 21, donde dice Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y entonces se empieza a hablar y a describir la santa ciudad con calles de oro, con mansiones preciosas y con piedras hermosas. Ese es el plan de salvación, explicado de una forma creativa. Yo sé que ustedes tienen muchísimo más ideas de poderlo hacer. Y saben, si ustedes lo hacen, nos gustaría que entonces pongan en un hashtag Let's Talk About Him, que es el eslogan que tiene el Ministerio Juvenil en este momento de la División Interamericana. Todos tenemos que estar hablando de Él. ¿Quién es Él? De Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él ya nos dio una vida eterna. Y entonces, si nosotros tenemos que ir predicando de Él a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram, a través de cómo nosotros podamos hacer un medio para llegar a otras personas.
Algunas otras ideas las pueden encontrar yo creo que muchos lo han visto en YouTube, se llama La Verdad en 2 minutos. Y entonces es de hopmedia.es y eso nos habla de cómo nosotros podemos dar un testimonio de la salvación, cómo explicar algunas cosas como el sábado, y lo dice de forma breve y concisa. Podemos ayudarnos de ese medio para entonces nosotros poder hacer una idea de un videito. Guías mayores, en este momento nosotros vamos a pensar un medio creativo, video, si quiero hacer esto, hay unos dados. Yo no sé tú cómo lo vas a hacer, pero estoy seguro que vas a buscar una idea muy creativa para hablar de 4 creencias y esperamos verlo publicado muy pronto. Bueno, eso ha sido nuestra presentación. Nos saludamos pronto. Feliz tarde. Tenemos mucho que pensar y mucho que crecer.